a Guillermo, Iván, Jonás, Karim también nos acompaña, Marcela también nos acompaña, Marcela nos acompaña también, Pamela, también nos está acompañando Tito. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a la clase número 3, ¿ya? ¿Y de qué trata esta clase número 3? ¿Ah? ¿De qué trata? Bueno, vamos a mostrarles ahora. Voy a compartir de nuevo porque ahora sí creo que ya sale. Vamos a ver. Sí, voy a de nuevo compartir porque no me está saliendo al máximo tamaño de mi pantalla, que es lo que busco. La pantalla completa, full, ahora sí. Ahora sí. Pestaña, ahora sí. Ya, listo. Muy bien. Empezamos entonces. Clase número 3. Recuerden nuestro temario que estamos abordando las habilidades blandas más demandadas laboralmente, ¿ya? Y dentro de estas habilidades tenemos a la inteligencia emocional y gestión de conflictos, ¿ya? Ojo, habíamos partido que toda habilidad, toda relación que tenemos con los demás parte, pues, lógicamente, por escuchar y saber comunicarse bien. Durante el proceso de comunicación van a surgir ciertos hechos, sucesos, que van a poner a prueba nuestras emociones. Si las cosas salen muy bien, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir alegre, feliz, satisfecho, realizado? Pero si las cosas salen mal, ¿cómo te vas a sentir si las cosas salen mal? ¿Mm? ¿Igual de feliz? ¿Igual de satisfecho? ¿Mm? ¿Qué sentimientos y emociones vas a experimentar? Ahí es donde surgen algunos conflictos tanto internos, y si es que esto escala hacia afectar a las personas que nos acompañan, con las que interactuamos, entonces ya empiezan a surgir conflictos con otras personas. Por eso que es clave trabajar nuestras emociones, porque sin ellas, sin saberlas administrar bien, vamos a tener muchos inconvenientes. Entonces empezamos. Te voy a hacer algunas preguntas bien simpáticas y te invito a que me respondas según cómo te identificas con las siguientes reacciones. Acá puedes ver 9 reacciones, ya, nueve stickers, caritas, memes, ¿ya? Entonces, la idea es que yo te voy a decir algo y tú me vas a decir cómo reaccionarías ante ese algo que te estoy diciendo, con el número que más se asemeja o se asemejaría a tu reacción, ¿correcto? Entonces, veamos, ¿ya? ¿Cómo reaccionarías si yo te dijera, a ver, muchachos, es viernes, fin de semana, vámonos de fiesta? Vámonos de fiesta, muchachos, ya acabó la semana. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu reacción? A ver, te leo. Vámonos de fiesta, muchachos, es fin de semana, es viernes, y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles de estas 9 reacciones? A ver, te leo. A ver, abrimos el chat. Tinti nos dice 4, muy bien. Karin nos dice número 1. Bien, nos vamos de fiesta. Excelente. Muy bien. Vamos con otra situación. ¿Qué pasaría si yo les dijera, señores, tenemos mucho trabajo que hacer, así que hoy nos quedamos hasta tarde trabajando en la oficina? ¿Cómo reaccionaría? ¿Mm? A ver, ¿cómo reaccionarías? ¿Con cuál te identificas? ¿Mm? Y para darle más sazón, y por si acaso en esta empresa no se pagan horas extras, ¿ah? Por si acaso. Denti nos dice número 5. Dentikits. Okay, ¿está loco tú, Henry? Yo no trabajo horas extras si no me pagan. Si no, renuncio. Punto.
¿no? ¿Qué pasaría si yo le dijera lo siguiente? A ver, a Karin nos dice el número 8. Qué asustada. ¿Qué ha pasado acá? ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría si yo les dijera, ya? Si yo le dijera lo siguiente. ¿Sabías lo que te pasó al compañero? Ajá, a ese chico pesado lo acaban de despedir. Al pesado de la oficina lo acaban de despedir. Al chinchoso, al que caía mal a todos. ¿Cómo reaccionarías? ¿Mm? Si te enteraras de eso. A ver, una reacción quiero. ¿Cómo reaccionarías? Número 3. ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Por qué? Si lo despiden a él, ¿también me pueden despedir a mí? ¿Mm? Muy bien. Toda, todo evento que pasa va a ocasionar una reacción en nosotros. Y esa reacción normalmente va a estar asociada a emociones que experimentamos. Entonces, en esta clase justamente vamos a ahondar de las emociones, ya, acerca de las emociones. Pero hay que entenderlas bien. Si yo te dijera aquí, solo en estas dos imágenes, ¿ya? ¿Quién crees que puede ser más inteligente? En tu percepción, ¿ah? Acá no hay respuesta buena ni mala, correcta ni incorrecta. Quiero saber tu percepción, ¿ya? Tu opinión. ¿Quién crees que podría ser más inteligente? ¿La persona, la figura número uno, la persona número uno o la número dos? Ah, a ver, ¿quién crees que puede ser más inteligente según tu opinión? Por ejemplo, Dentikits nos dice el número dos. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí me vas escribiendo para entender. ¿Por qué o quién crees que sería más inteligente? ¿Ya? Marcela, por ejemplo, nos dice número uno. ¿Ya? Mira qué interesante, ¿no? Opiniones divididas, ¿no? Pero hay que entender por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? A ver, si por ahí me explican, a buena hora. Pero basta con saber, tu percepción ayuda mucho. Por ejemplo, Dentikis nos dice, número dos era porque trabaja varias áreas del cerebro. Ah, mira qué interesante. ¿No? Un músico, bueno, sí, pues no tiene muchas habilidades ahí, ¿no? Para poder producir arte, ¿no? Muy bien. Y la uno, imagino que también, ¿no? Pero quizás no tanto, ¿no? Tu percepción podría ser una idea, ¿no? Que tengamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo con que yo diga que los dos pueden ser inteligentes? ¿Estarían de acuerdo o no? O no, como que no. Siempre hay alguien que es más, ¿no? ¿Ya? Sí, nos dice Cari. Claro, los dos, ¿no? Claro, hay que entender más que saber quién es más inteligente, porque normalmente cuando nosotros estamos autoevaluándonos y comparándonos con otras personas, a veces nosotros creemos, no, pucha, eres más inteligente que yo. Yo no sé matemáticas, ¿no? Como que, pucha, no. Él sí la rompe en matemáticas. Chancón, es inteligente. En cambio yo no, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Marcela nos dice, porque las ingenierías son muy complejas y no muchos terminan la carrera. Bueno, podría ser. Hay algunas más difíciles que otras, es verdad, pero tiene algún grado. No sé si llamarle que es más complejo, ¿ya? Pero por los hechos, por los datos, se podría entender que terminan siendo más desafiantes, quizás, para algunas personas, ¿no? Y eso tiene mucha explicación, ¿no? Porque a veces no nos han formado con una buena base en matemáticas, por ejemplo, desde el colegio, o quizás nos han enseñado mal las matemáticas, ¿no? No las han enseñado de una manera más divertida, más entretenida, ¿no? Quizás, no lo sé, pero bueno. Muy bien. Y Karin nos dice, ¿no? Para tocar la guitarra se usa en diferentes tiempos, las dos manos. Y eso es difícil para muchos. Y tienes mucha razón, Karin. Ya. Les cuento
que yo, por ejemplo, aprendí a tocar el piano de forma autodidacta, ¿ya? Y yo recuerdo, lo que tú acabas de decir, Karim, me ha remontado hace años cuando empecé a tocar, que en principio uno está acostumbrado a marcar el mismo compás con las dos manos. Entonces, si yo hago esto, normalmente los dos los hago igual. Tan, 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 ¿no? Pero cuando sucede algo como esto, tan, 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 entonces una mano hace una cosa y la otra mano hace otra. Y aprender eso me costó muchísimo. Es como que si tu cerebro lo dividieras en dos partes. Una controla la mano izquierda y una la derecha. Y cuando están al mismo, digamos, compás, es sencillo, una vez que lo dominas. Pero luego viene un reto mayor, cuando haces cosas distintas, pero en compases distintos o aparentemente distintos. Porque en la música es así, a veces hay sonidos en tiempos que son distintos. Entonces se vuelve mucho más complejo. Entonces, digamos que hay que por ahí ir desarrollando una habilidad, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los bateristas son uno de los más maestros en esas cosas, porque maneja con toda su percusión distintos sonidos en distintos tiempos que en conjunto terminan marcando un ritmo muy uniforme en una pieza musical. Entonces, sí, pues, tiene su destreza, ¿no? Hay que desarrollar ahí su destreza. Muy bien, pero yo les invito a pensar de la siguiente manera. No se trata de que alguien es más o menos inteligente que otra persona. Lo adecuado sería decir, ¿en qué aspectos destacas más? ¿Qué tipos de inteligencias dominas más que otras? ¿Y por qué digo eso? Porque ahora vamos a conocer los tipos de inteligencia. A ver si alguna vez los has oído, los has visto. Vamos a recordar con este simpático video cuáles son las inteligencias que actualmente se postulan para que ahí ya tú puedas determinar por qué, por ejemplo, la persona uno es inteligente en un aspecto determinado y la persona número 2, el músico, es en otro, ¿ya? Acá lo vas a terminar de entender. Así que mucha atención y tomen nota de los tipos de inteligencia que proponemos en este taller. Ahí va el video. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hay muchas inteligencias, pero ¿cuál es la esencia de la palabra? Sí, tengo una definición. Es un potencial biopsicológico, lo que significa que es parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, que no son lo mismo. Para resolver problemas, para hacer cosas que son valoradas en cuando menos una cultura o comunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución.
¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien. Entonces se dan cuenta que tenemos, según la teoría de Gardner, 8 tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, ¿sabías que teníamos esos tipos de inteligencia? Entonces, ahora yo te hago la pregunta, de todas las que hemos visto, la lógico-matemático, verbal-lingüístico, kinestésica, naturalista, intrapersonal, interpersonal, visual-espacial, y por ahí se me escapa alguna más, creo que esas son todas, faltó contar una más. Visual espacial naturalista. Sí, creo que estamos. ¿Cuáles de ellas crees tú que destacas más? ¿No? ¿En cuáles destacas más? Porque eso es lo más adecuado, no eso es lo adecuado, ¿no? Es decir, yo puedo destacar más en el aspecto comunicacional, ¿correcto? Y en la intrapersonal. Es como yo, por ejemplo, me considero, ¿ya? Pero quizás tú destacas más en la lógico-matemática y en la visual espacial, ¿correcto? Y así cada persona va a destacar en determinados aspectos. En algunos pueden destacar en varios, inclusive. Porque, por ejemplo, nuestros sabios de antaño solían ser filósofos, matemáticos, escritores, pintores, ¿no? Tenían, digamos que eran multifacéticos. Ahora, actualmente, la tendencia en el ser humano moderno es especializarse en algo, ¿no? Entonces suele destacar en menos cosas, se concentra más en menos cosas. Pero igual no quita que puedas destacar en varias de ellas, ¿no? Entonces, ese sería lo más interesante. No quitar ese chip de yo soy más inteligente que tú, sino yo destaco en estos tipos, ¿no? Y tú en otros. Y de esa manera estamos viendo y valorando la diversidad de las personas, ¿ya? Entonces tenlo presente. Entonces, si te animo a que tú me escribas por aquí, ¿cuáles de ellas consideras que dominas más, en la que más destacas para también irte conociendo, ¿ya? Eso es. Pero, ¿se acuerdan que mencionó un tipo de inteligencia particular? ¿Quién me dice? Que la mencionó en el video, ¿no? Mencionó los tipos de inteligencia e hizo referencia a una particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque Daniel Goleman, en su libro, La inteligencia emocional, muy bien, Karin, excelente. En ese libro, ¿ya? Porque así le dio el nombre a su libro, postula un nuevo tipo de inteligencia. Y fue algo muy novedoso, eso fue en los años 90, tanto así que su libro se convirtió en uno de los más vendidos, un bestseller.
¿ya? Entonces, yo te invito a que, entre otros libros, tantos que puedas buscar leer para cultivar y desarrollar tus habilidades blandas, que leas este libro, ¿ya? Porque como bien dice aquí, revoluciona el concepto de inteligencia y lo lleva a un plano distinto. Obviamente ese plano está llevado a las emociones. Y mira lo que se dice aquí, ¿no? Porque es más importante que el cociente intelectual, ¿ya? ¿De qué trata esta inteligencia? Porque también se menciona en el video, ¿no? Lo mencionan como una más, ¿ya? ¿De qué trata? Para poder entender la inteligencia emocional y no caer mucho en teoría, saben que no me gusta caer mucho en aspectos teóricos, todo se concentra en saber gestionar emociones. Entonces, hay que entender la emoción. Y como yo les comenté, dependiendo de lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a recibir estímulos. Y esos estímulos van a hacernos experimentar emociones de distintos tipos y muchas quizás a la vez. Entonces, vamos a ver una situación en el trabajo y te invito a que reflexiones si quizá, ¿no? Probablemente, te lo aseguro, estoy casi seguro que podrías haber experimentado algo parecido. Ahora, que las emociones hayan sido distintas, puede ser, pero que hayas experimentado situaciones parecidas, probablemente, te lo aseguro. Y si es que no, tarde o temprano vas a pasar por algo así, ¿ya? En mayor o menor medida. Entonces, veamos atentamente este video de la película Pasante de Moda, que a mí me encanta y les recomiendo que vean. Bueno, contexto. Él es Ben, un veterano ya jubilado, que entra a un programa de pasantes especiales, es decir, pasantes adultos mayores. Por lo tanto, él vendría a ser como un practicante, ¿no? Como un pasante que entra a esta empresa moderna, ya, ¿no? Ya está en otra era, en otra época donde las empresas son más modernas, pues, ¿no? Y se da, entre todas, entre tantas cosas, esta situación, ¿ya? Veamos con atención. ¡Qué locura! Ven, aquí no caben dos escritorios. No, te prometo que no estorbaré. Es imposible porque ahora no tengo espacio para... Hola. Hola. Quedó bien, ¿no? Me gusta la distribución. Sí. Becky, quiero que dejes que Ben te eche una mano, ¿sí? Cópialo en todos mis correos. ¿Tienes las cifras de ayer? Sí las tengo, las vi por aquí. Aquí tienes. Gracias. Y necesito los datos de los patrones de consumo. Deja que Ben le eche un vistazo. De hecho, deja que lo vea primero. Claro. Tranquila, Becky, el apoyo es bueno. Me avisas cuando llegue Cameron. Becky, Llevo 9 meses aquí, Ben, y jamás me ha pedido que le eche un vistazo a nada. Nunca, ¿de acuerdo? te entiendo, es frustrante. Totalmente. Egresé de la universidad. Tengo un título en administración y parece que jamás hago nada bien aquí. Tú eres 50 años mayor que yo y estás sordo. Es que yo creo que haces muchas cosas bien. Haces demasiado. Oh, lo sé, eso lo sé. Pero ella no, porque trabajo sin parar para ella 14 horas al día y ni siquiera se da cuenta. ¡Ay, no puede ser! Odio a los que lloran en el trabajo. ¿Qué te parece si haces un experimento y me dejas ayudarte un poco? Se eliminará mucho del estrés cuando salgas de esta montaña de trabajo. Y deberías considerar salir de aquí a una hora normal de vez en cuando. Sal con tus amigos, diviértete un poco. Y yo te ofrezco mi asistencia en esa área. Eso me encantaría, de hecho. Solo no quiero que crea que no puedo hacer mi trabajo y que necesito la ayuda de un pasante. No te va a gustar escuchar esto, pero dicen que las mujeres que duermen menos de 7 horas al día ganan 38% más peso que las mujeres que duermen más de 7 horas al día. ¿Qué? Salgo de aquí a las 11 y vuelvo a las 7. Duermo como 5 horas al día y ahora voy a estar gorda. Revisemos todo esto, hagámoslo juntos, que sea un nuevo inicio. Hagámoslo. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Pasó que la jefa le pide a Ben, ¿no?
que le ayude, pues, ¿no? A Becky. Y Becky, ¿cómo lo tomó? Cuando uno dice, oye, que te ayude a alguien, a veces uno puede decir, ay, qué bueno, me va a ayudar alguien, ¿no? Pero en esta situación no se dio, ¿no? ¿Qué emociones creen que experimentó Becky cuando la jefa le dice, ¿sabes qué? Que Ben te ayude y que revise el informe, ¿no? Antes. A ver, te leo. ¿Qué emociones crees que experimentó Becky? Dame un par de emociones. A ver, veamos nuevamente el chat. Karen nos dice, se sintió inútil. Mira qué fuerte, ¿ah? Pero pues aparentemente, ¿no? Porque dijo que yo no hago nada bien, ¿no? Tal vez ella se sintió amenazada, como diciendo, lo que hago aquí es malo, no lo hago bien, por eso que piden, pues, que Ben me ayude, ¿no? Que Ben revise mi trabajo, ¿no? Mira qué miedo da eso, ¿no? Muy bien. Daniel nos dice, ah, Winston nos dice, pensó que la reemplazarían, o por lo menos sintió ese riesgo, ¿no? De que, uy, ahora me pueden reemplazar. Muy bien. Daniel nos dice tristeza, y evidentemente porque eso se refleja luego en que se pone a llorar, ¿no? Carmen, desconcierto, le agarró así un poquito desprevenida la situación, ¿no? Como que no. Entonces Becky se desconcertó. Daniel también menciona que se sintió insegura, le generó inseguridad, ¿correcto? Y Carmen menciona, a raíz de lo que cuenta Becky, que se siente ignorada por su jefa, ¿no? Hace las cosas bien, o por lo menos se esfuerza en hacer las cosas bien, y ella como que parece que ignora eso, no reconoce o no se siente reconocida, apreciada por el trabajo que hace, ¿no? Muy bien. Entonces, en este ejemplo, ¿ustedes creen que todo lo que me están contando es cierto? Experimentó eso y algunas emociones más, ¿no? Frustración, ¿no? Bueno, tristeza, llanto, se puso a llorar. Y obviamente, cuando nosotros estamos en situaciones que no nos agradan, o situaciones inesperadas, difíciles, vamos a experimentar muchas emociones como las que Becky acaba de experimentar, ¿ya? Y eso es normal, porque somos seres humanos y nosotros experimentamos emociones todo el tiempo. En este caso, ¿crees que Becky supo administrar bien esas emociones que experimentó o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Claro, ¿no? Nos dicen que no, Daniel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decimos que no? Winston también se suma y dice que no. Porque evidentemente ella explota en llanto y tanto Ben como su compañero y los que están alrededor, que por ahí están trabajando, ustedes creen que están trabajando, están ahí mirando de reojo, están ganando con la situación, ¿no? Entonces se pone a llorar, ¿no? Se pone a llorar, rompe en llanto, ¿no? Y hasta ella misma reconoce, odio a la gente que llora en el trabajo, se frustra por eso, porque ella no puede evitar llorar. Entonces no pudo gestionar bien las emociones que experimentó. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, experimentar emociones es normal. El tema es qué haces con ellas. Si pasa algo que no te gusta, inmediatamente te vas a poner a llorar, a hacer tu pataleta, a renegar, a explotar, a ponerte agresivo. ¿Vas a hacer eso? Si haces eso, estás reflejando un mal manejo de tus emociones. Tienes que ser muy cuidadoso porque cuando tú no gestionas bien eso, no se ve nada profesional. Quedas mal ante la gente que te está observando y más aún si tienes algún cargo de alta responsabilidad. Por eso que la inteligencia emocional es una habilidad blanda muy valorada, porque aborda el experimentar emociones, pero saber gestionarlas con efectividad, ¿no? Y ese es el tema. Ahora vamos a ver otro ejemplo del manejo de emociones. Y ustedes sabrán, pues, que es inevitable hablar de emociones si no vemos por lo menos una partecita de esta película, ¿no? Cuyo tema central es justamente las emociones, ¿ya? Estoy seguro que la has visto, ¿ya? Y si no la has visto, pues ya sabes, tienes que verla, ¿ya? Estamos
en la película Intensamente. Y pasa que Riley se va a mudar de casa. Se muda a una nueva casa. ¿Ya? Veamos lo que pasó. Se ve segura, miren. Es lindo. Esta me gusta para Riley. Oh, no. Esta. Alegría, por última vez. No vivirá en una galleta. Yo quiero esta. Viene con un dragón. Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... Tal vez por dentro sea linda. ¿Vamos a vivir aquí? Tenemos que hacerlo. Huele como si algo se hubiera podrido dentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren. No morirá nadie. ¡Ratón muerto! Vaya. Voy a vomitar. ¿Sabes a qué sabe el calor? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! ¡Bájate de mí! Oigan. Durante el camino, papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! Sí. No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. ¡Me lo digo! Interesante. Es horrible. Esto es peor que un desastre. Esta casa apesta. Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. Creo que... ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Pon ahí las sillas. Los trofeos irán para allá. Más eso me gusta. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. Entiendo, sí, adiós. ¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. No es cierto. Parece que se ¿El camión se perdieron. perdió? Ah, sí, me extrañó. Todos, Se vamos, perdieron. son horribles. Dijiste que llegarían ayer. Ya sé que eso dije. Es lo que Mamá y ellos papá me están dijeron. estresados. Ellos están estresados y nosotros... ¿Cuál es su problema? ¡Tengo una gran idea! Al menos leíste el contrato. Andersen avanza. Se está acercando. Oye. Claro que ¿Estás no. lista para anotar? Estoy detrás de ti. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¿Te esperas la abuela? Abuela. Ah, se ató el cabello. Esto va en serio. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Riley se muda de casa y si nosotros recordamos nuestra época de niñez y si alguna vez nos hemos mudado de casa durante esa época, ustedes sabrán pues que mudarse es una experiencia muy traumática o podría llegar a ser muy traumática para un niño, ¿no? Cambias de colegio, cambias de amistades, ¿no? Cambias de ambiente, la rutina, cambia mucho. Entonces, en este caso había una alta expectativa de que la casa sea pues mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? Riley se encuentra con una sorpresa, una casa deshabitada de hace tiempo, maloliente, un ratón muerto, un desastre total. Entonces, ante esa situación, ¿no? En este caso inesperada, ¿qué emociones empezó a experimentar Riley? ¿No? Se sorprendió, luego empezó a frustrarse, empezó a sentir temor, empezó a fastidiarse, empezó a molestarse. ¿Por qué? Porque ahí están pues las emociones, ¿no? Jugando con ella, pues, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué crees que hubiera pasado si le hubiera afectado y no lo hubiera podido manejar bien? ¿Qué hubiera pasado con Riley? Se hubiera puesto a llorar, hubiera hecho su berrinche, se hubiera puesto, hubiera salido corriendo, quizás no quiero saber nada, me quiero regresar a mi casa anterior, ¿no? Puede haber ido corriendo, qué sé yo. Entonces, ¿ustedes creen que Riley manejó bien esas emociones que sintió al encontrarse con su nueva casa? ¿Ustedes creen que sí las pudo manejar bien o no? ¿Mm? A ver. Carmen menciona lo siguiente. No le gusta al inicio, ¿no? O sea, tuvo lastimosamente, una primera mala impresión, ¿no? De la casa, sí, pues. Pero tampoco quiso que sus padres discutan. O sea, ahí se agrega una situación adicional, donde los padres empiezan a discutir porque lastimosamente la mudanza le falla, ¿no? Y ella decide jugar con el papá. Así logró que todo se alegre, ¿no? Se alegrara. Demostró inteligencia emocional. Muy bien, Carmen. La situación estaba,
cuesta arriba. Las cosas estaban saliendo mal y estaban empezando a experimentar emociones, ¿no?, negativas. Riley trató de canalizar esas emociones, de detenerlas, contrarrestarlas, mejor dicho. Y se le ocurrió una idea. Como a ella le gusta el hockey, ella juega hockey, ha sido seleccionada en su colegio, ¿no? Por eso que lleva su palito de hockey siempre, ¿no?, a todos lados. Entonces se le prende la idea, gracias a Alegría, ¿no? Tengo una idea, ¿no? Y se pone a jugar hockey con su papá. Lo invita a jugar hockey y el papá reacciona ante ese estímulo. Y de esa manera, ese elemento distractor hace que esa tensión que estaba dándose no llegue a mayores. Y empiezan a distraerse y de esa manera logra, por lo menos, tomar a bien toda esta mala experiencia de la mudanza, ¿no? Winston nos dice, se sorprendió porque se había hecho otra expectativa. Así es. Pero en el proceso pudo saber manejarlo a pesar de toda la realidad con la que se encuentra, ¿no? Muy bien, Winston. Y eso es. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional, ¿no? A pesar de todas las cosas malas, entre comillas, que puedan pasar, uno debe saber gestionar las emociones internas, ¿no? Porque es algo interno que uno experimenta, pero nadie sabe lo que estás experimentando. Y llevarlas por un buen camino. Ese camino involucra que no te afecte a ti, ni afecte tu relación con los demás, ¿ya? Y de eso se trata. Ojo, no significa reprimir emociones. A veces uno trata de reprimirlas, aguantárselas. No, se trata de canalizarlas y gestionarlas adecuadamente. Porque evitar experimentar emociones no es, no funciona así, ni deberías hacerlo. Porque como mencionaba, un ser humano por naturaleza es emocional, experimenta muchas emociones. Entonces, mal harías en reprimirlas. Debes saber canalizarlas y gestionarlas. Por eso que a veces yo recomiendo, bueno, en realidad no a veces, siempre recomiendo que ante una situación hostil, difícil, complicada, no actúes por impulsividad, con impulso. No actúes, como se dice, con la cabeza caliente o con el hígado, ¿no? Porque lastimosamente puedes decir algo impropio, puedes actuar algo que termine afectando a los demás. Yo siempre recomiendo en estas situaciones, por lo menos empieza por lo siguiente, tratar del manejo físico del cuerpo para que ayude a relajarte un poco. Toma aire profundamente, esperas unos 3 a 5 segundos y luego lo expulsas. Esa sola acción va a ayudar a relajar tu cuerpo y también va a ayudarte a dar los segundos necesarios para que puedas pensar mejor las cosas. Y de ahí lo que hagas, obviamente, va a ser mejor que actuar impulsivamente. De ahí, si tú necesitas un momento, un espacio para procesar lo que está sucediendo, ¿por qué no? Denme unos minutos, regreso. Permítame unos minutos. Te vas hacia un lado, de repente a un lugar privado, y si tienes que llorar, pues llora. Si tienes que hacer algo que te ayude a relajar, hazlo, porque de eso se trata. Gestionar las emociones no se trata de evadirlas, se trata de reconocerlas y hacer algo para poder superarlas. Y superado esos momentos, esos minutos que te pueda tomar, yo a veces, por ejemplo, recomiendo, si estás así estresado y ya no puedes más, sal del lugar, camina un poco, date una vuelta a la cuadra, a la manzana, cómprate algo para tomar, bebe agua, respira un poco de aire, eso te tomará 5 o 10 minutos y regresa. Y ahí toma acción recién. Lo vas a hacer de una manera mejor pensada y de una forma en la que tus emociones no te empujan a tomar decisiones incorrectas o decisiones riesgosas, ¿ya? De eso se trata la inteligencia emocional en la práctica. Entonces te invito a que reconozcas y hagas recapitules distintas situaciones que te han puesto al límite, las emociones que has experimentado y qué hiciste. Y con lo que acabamos de ver, trata pues de considerar estos consejos que te doy para que puedas actuar de mejor manera.
En un entorno laboral o profesional, perdón, en un entorno laboral, este tipo de gestión de las emociones te hace ganar mucho profesionalismo frente a otros. Yo estoy con un equipo de trabajo y tenemos un problema en la oficina y veo a alguien que llora, patalea, hace su berrinche, se molesta, descarga su furia, creen que me va a dar la confianza para poderle ascender, darle algún reto, un proyecto de mayor responsabilidad. ¿Ustedes creen que va a tener mejores oportunidades que alguien que sí es una persona más cuerda, relajada, ¿no? Más estratégica, que calma o promueve la calma, que administra mejor las situaciones bajo presión? ¿A quién cree que va a preferir? ¿No? Te resta mucho profesionalismo, te hace quedar mal cuando no lo gestionas adecuadamente. ¿Correcto? De eso se trata las emociones. Mira qué interesante. Por ello que en este libro y en todo lo que aborda la inteligencia emocional, hay elementos clave que tú debes considerar. Primero, debes ser consciente de las emociones que estás experimentando. Eso significa saber reconocerlas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Me siento frustrado, estoy preocupado, quiero llorar. Reconoce, tómate ese tiempo de entender lo que estás experimentando. Ese es el primer paso que debes dar. Luego, trabajar en la autorregulación. No voy a dejar que esto me aturda. Voy a tratar de relajarme un poco. Entonces, tomas agua, haces ejercicio de respiración, sales a tomar aire, hablas con alguien para que de alguna manera puedas descargar un poco, ¿no? Porque a veces uno necesita ser escuchado y ahí la otra persona tiene que aplicar escucha activa, lógicamente, ¿no? O tú aplicas escucha activa frente a alguien que quiere compartirte algo, pues que le preocupa, ¿no? Luego, buscar la motivación suficiente para poder darle vuelta a la situación, una idea, algo que te ayude a superarlo, como lo que hizo Riley en esta situación de la mudanza. ¿Te das cuenta? Y para esto tienes que empatizar mucho, tanto contigo mismo, con lo que experimentas, como con cualquier otra persona que esté pasando por la situación. Y aplicar correctamente tus habilidades sociales. Y aquí, una de las habilidades sociales blandas más importantes es la comunicación, escucha activa y empatía. Y de esa manera vas a poder, ¿no? De alguna manera decirlo, pues, ¿no? Vas a poder ser inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Tu inteligencia emocional va a ser, digamos, vas a desarrollarla mejor, ¿correcto? De eso se trata en términos muy simplificados, no, trato de simplificar la situación, lo que es la inteligencia emocional. Para mayor detalle, profundidad, porque eso tiene mucho aspecto también psicológico, y no soy psicólogo, ya aclarando. Te invito a que leas el libro y lo entiendas muy, muy, ya, digamos, al detalle. ¿De acuerdo? Y eso es. Por lo tanto, en resumen, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y que podamos manejar nuestras propias emociones. Y de todas maneras, influir positivamente en las emociones de los demás. Si tú estás frustrado y transmites frustración hacia la otra persona también va a sentirse frustrada. Y mira qué importante es, sobre todo cuando tú tienes poder de influencia sobre los demás. ¿Mm? Por eso que el círculo completo de la inteligencia emocional es regularte a ti mismo y ayudar a que los demás se regulen, o por lo menos influenciar positivamente en ellos. Eso es inteligencia emocional. ¿Tienes alguna duda, consulta? Estoy aquí atento al chat para que me las hagas llegar. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Obviamente, ¿en qué situaciones uno experimenta un cóctel de emociones cada vez más fuerte? ¿En qué situaciones? Normalmente en situaciones conflictivas. Entonces, te invito a ver si por ahí recuerdas algún conflicto que hayas atravesado recientemente, en cualquier ámbito de tu vida. Si recuerdas alguno, te invito a que me cuentes por aquí, ya, me escribas para poder entender o de alguna manera nos puedas contar, ¿ya? A ver,
te invito a que me vayas escribiendo algo así simple que te haya pasado. ¿Por qué te pido que hablemos de conflictos? Porque el conflicto genera necesariamente una relación con otras personas, donde se involucran muchas habilidades. Escucha activa, comunicación, inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, nosotros debemos, obviamente, ante una situación así, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos ante un conflicto? Primero, hay que calmar y apaciguar la situación. Y luego hay que procurar ganar. ¿Pero a qué me refiero con ganar? Bueno, va a depender del tipo de conflicto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el trabajo, ya, estás presentando una idea y aparece un compañero, un colega, con una idea distinta? Y resulta pues que la gerencia está evaluando y no sabe por cuál decidirse. Por lo tanto, les invita a que cada uno manifieste su postura y pueda, ¿no?, sustentar o defender su idea. Lógicamente, ahí ya, si estas ideas van por caminos muy distintos, ya ahí se están haciendo un conflicto. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado varias veces cuando he, digamos, competido con propuestas de trabajo para consultoría. También he experimentado conflictos cuando alguien opina o piensa distinto que yo, ¿no? Por ejemplo, se va a tomar una decisión. Debemos abrir una sede en la zona norte de aquí de Lima, Perú. Y de repente, no, no debe ser por ahí. Según lo que yo he investigado, debería ser en la zona este, porque hay mayor potencial de mercado, hay un público cautivo ahí, y no nos ponemos de acuerdo. Surge un conflicto. Vamos a firmar un acuerdo para cooperar y no estoy de acuerdo en todas las condiciones que me pone. ¿Sabes qué? Esta cláusula de exclusividad que me estás haciendo o me quieres firmar, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, si no me quitas esa cláusula, yo no firmo. No, pero es que eso es por el bien de la relación, porque si no, tú puedes trabajar con otro proveedor y eso de alguna manera puede traer ahí un problema. Nosotros tenemos cuidado una relación a largo plazo y lo que sea. Surgen conflictos cuando hay momentos en el que no nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, debemos saber interpretar, dirigir, interpretarlo y tomar acción, ¿ya? Entonces, quiero hacerte esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta es muy importante. Ojo. Ah, dicho sea de paso, aprovechando que se han unido más personas, recuerden que desde hoy, desde esta clase, se activa el examen del curso, ¿ya? Por eso que te invito a que estés atento, no te vayas a ir, vamos a, desde hoy, a habilitar el examen para que ya lo puedas responder. Y eso va a ayudar a tu progreso académico, ¿ya? Ojo, ténganlo presente. Muy bien, ahora sí, viene la pregunta más importante del curso, ¿ya? ¿Qué ves aquí? Piensa bien antes de que me respondas, ¿ah? Piénsalo bien, por favor. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? A ver, ¿quién se atreve a responder sin equivocarse? ¿Ah? ¿Qué ves aquí? Piensa bien tu respuesta. ¿Ah? Piénsalo bien. ¿Qué ves aquí? Es la pregunta más difícil de mi curso. Te lo aseguro. ¿Qué ves aquí? Nadie se atreve a responder. Creo que los he asustado. A ver. Piensa bien. Ya lo pensaste, ya mucho has pensado. ¿Ya? Mira qué respuesta tan ingeniosa. Eso es lo que me gusta cuando retamos a la mente de las personas, ¿ya? Me gusta porque surgen respuestas muy creativas. Es así como nosotros explotamos, ¿no? Le sacamos el jugo a nuestro cerebro, ¿ya? Carmen nos dice, una fruta solitaria. Qué interesante. Y Daniel nos dice, acidez. ¿Ya? La mitad de una naranja. Mira qué creativo. Muy bien, claro, pero ¿cómo sabes que es la mitad? Bueno, yo veo la parte del frente, pues, ¿no? Capaz por atrás está cortado, ¿no? Muy bien, Daniel.
podría ser la foto de una naranja recién cortada del árbol. Muy bien, Karen le da mucho más contexto a la respuesta. Excelente. ¿Ya? Bueno, en realidad los estaba poniendo a prueba, pero lo que vemos aquí es obviamente una naranja. Ya está. ¿Ya? Creo que les puse bastante suspenso al hacer énfasis en que piense bien su respuesta, pero nada, simplemente estaba jugando un poco. ¿Ya? Lo que vemos aquí es una naranja, tal cual. ¿Ya? No era una pregunta capciosa. Quise hacerla capciosa. ¿Ya? Bien, ¿por qué le muestro una naranja? ¿Ya? Porque hay una historia de la naranja que quizás la hayan escuchado alguna vez, pero se las cuento para que puedan entender como un ejemplo bien sencillo, pues simplificado, de cómo podemos nosotros reaccionar ante conflictos. ¿Ya? Resulta que Juanito estaba caminando y se encuentra con una naranja como esta. Entonces Juanito dice, ¡oh, qué genial! Tengo mucha sed. Voy a comerme esta naranja. Coge la naranja. Pero justo en el instante en el que va, resulta que Pepito, ¡pa! Se la quiso agarrar también. Y así de la nada aparece Pepito. Juanito y Pepito. Y le dice, esa naranja es mía. Pero qué cosa, no, yo la vi primero. Esa naranja es mía. Y surgió el conflicto. Juanito y Pepito no se ponían de acuerdo. Cada uno reclamaba que la naranja era suya, porque, ¿no? Decía, ¿no? Que la había visto primero, uno antes que el otro. ¿Ya? Al no ponerse de acuerdo, deciden ir a un juez a que les resuelva el problema. Entonces van a un juez y el juez se escucha qué pasó aquí y Juanito dice, yo estaba caminando por aquí y me encontré esta naranja. Por lo tanto, esa naranja, según la ley del pueblo, me pertenece. Pero Pepito decía, no, yo vi primero esa naranja. Por lo tanto, esa naranja me corresponde a mí. Y empezaron, ¿no?, a discutir en la corte. El juez se puso a pensar cómo resolver esta situación de la manera más justa posible. ¿Qué hubieran hecho ustedes ante esa situación? ¿Ya? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Seguramente habríamos optado por algo muy interesante, ¿no? Quizás lo más sencillo, ¿no? Lo más salomónico. Siempre me gusta usar la palabra salomónica. Entonces, así es, Marcelo. Muy bien. Entonces el juez dice, bueno, no nos hagamos problemas, por favor, tráigame un cuchillo y vamos a cortar la naranja lo más precisamente, ¿no? Lo más preciso a la mitad para que cada uno se lleve su respectiva mitad. Y listo, resolvemos el problema. Y bueno, lejos de calmar a Juanito y Pepito, los dos se pusieron aún mucho más histéricos, ¿no? Y exacerbó los ánimos aún más. No, que cómo es posible, yo no quiero la mitad. Entonces se exacerbaron las emociones aún más. Y una persona que estaba ahí levanta la mano y hace una pregunta de oro. Quisiera que me digan para qué quieren esa naranja. ¿Cuál es tu propósito, Juanito? Juanito dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha sed, hace un calor terrible y quiero saciar esta sed con toda esa naranja. Interesante. ¿Y tú, Pepito, para qué quieres la naranja? ¿Qué vas a hacer con ella? Bueno, yo hago postres dulces y necesito la naranja para poder hacer y preparar mi postre con la corteza, la cáscara de la naranja. Conociendo esa información, el problema se resuelve casi mágicamente. Entonces esta persona dice, bueno, ahora que ya sabemos para qué quiere cada uno la naranja,
por favor, Juanito, procede a extraerle todo el jugo a esa naranja, satisface tu sed y la cáscara y todo lo que queda de ella no la botes. Dásela a Pepito porque lo necesita para hacer su postre suculento. Y de pasadita que inviten a todos. Y es así como Juanito y Pepito se fueron felices, ¿ya? Y esa es la historia de la naranja, ¿ya? ¿Por qué les cuento esta historia que es muy sencilla, muy simple, básica, ¿ya? Porque cuando nosotros entramos en un conflicto, normalmente solemos, ¿no? Tendemos a tratar de ganar a toda costa y salirnos, ¿no? Con la nuestra, ¿no? A costa de lo que sea. No escuchamos, ¿no? Nos volvemos egoístas y tratamos de tener la razón sin más ni más, sin entender ni preocuparse por las necesidades, ¿no? De la otra persona, de la contraparte. Y eso es lo importantísimo que ustedes deben tener al presentarse ante un conflicto, ¿ya? ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de algo muy importante antes de ver este video. En una situación conflictiva, tú debes identificar las partes, ¿ya? Debes identificar las partes. Es decir, debes entender cuál es la posición de la otra persona y cuál es mi posición. Cuando estas posiciones son distintas, difieren, es donde surge el conflicto. Pero tú debes entender por qué la otra persona piensa o quiere algo distinto de lo que tú estás queriendo, estás buscando. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la pregunta que para mí es mágica. Preguntar, por ejemplo, Karin, ¿me podrías contar por qué piensas de esta manera o para qué quieres esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que buscas con esto? Esa pregunta es mágica porque estás empezando a escuchar activamente la razón de ser de la posición de la otra persona. Y cuando la otra persona te responde, te va a dar información muy valiosa. Y quizás descubras algo que si te dedicaras solo a discutir y a cerrarte en tu posición, jamás descubrirías. Esa información que te dé te va a ayudar a identificar puntos de concordancia. Y a partir de ahí tú vas a poder proponer alguna estrategia, ¿no? De resolución que quizás pueda beneficiar a ambas partes, en mayor o menor medida, pero lo puede hacer. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importante que tú identifiques la posición, entiendas los argumentos que hay detrás de cada posición y ahí nos valemos de otra habilidad blanda importantísima que ya lo vimos. La escucha activa, escucha genuinamente, interésate por lo que la otra parte busca, no te pongas a pelear, escucha atentamente. Quien más escucha, quien más observa, quien sensibiliza más con la otra persona es la que probablemente va a tener mejores armas para poder negociar, ¿ya? Descubre justamente a raíz de eso los intereses que hay detrás. ¿Cuál es el objetivo o el propósito que persigue esta persona? Y ahí es donde tú vas a poder estar en mejor posición de brindar soluciones. No se trata de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y punto. Y yo impongo mi solución. Ahí estoy siendo agresivo y no estoy conciliando para nada. Se trata de escucharte, porque quizás te haga hasta parecer, ¿no? Cambiar de opinión. Oye, no lo había visto desde ese punto de vista. Ahora entiendo mejor. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y ahí es donde tú puedes brindar soluciones para luego formalizarlas. ¿Ya? Entonces, en una situación conflictiva, debes tomarte el tiempo de entender cuál es el objetivo o el propósito de la contraparte, aplicando escucha activa para proponer una solución. Y como esto lo simplificamos a esta historia de la naranja que te acabo de contar, ahí ya empieza a tener sentido, ¿no? Si no se hubiera hecho esta pregunta, entonces, por ahí que quizás
Juanito ganaba y se llevaba la naranja y terminabas rompiendo una relación, ¿no? Con Pepito. En el mundo laboral es muy importante tener un buen relacionamiento con nuestros colegas, con otras áreas, con otras empresas, con nuestros proveedores. Por ahí que estábamos acompañando a nuestro colega Giancarlo del área logística y de compras. Por ejemplo, tener una buena relación con proveedores es fundamental. Y van a surgir muchos conflictos en ese proceso. Por ejemplo, definir la fecha o el plazo de pago al proveedor. ¿Le suena? Los que algunos han trabajado en compra, logística, o han sido proveedor o trabajan con otras empresas. No sé, acá en Perú, yo sé que en otros países también se da, pero particularmente en Perú, no es que yo le doy un servicio a una empresa y me pagan inmediatamente, como cuando compras una galleta, ¿no? Recibes la galleta y al toque la pagas, ¿no? En procesos logísticos, en compras, suelen ser el pago a días después, ¿no? Y eso se negocia, se fija. La empresa puede tener una política. Yo le pago a mi proveedor siempre a 60 días, no menos. Así es nuestra política de pago. ¿Por qué? Bueno, eso es otro motivo de conversación, ¿ya? Pero las empresas, ¿no? Tienen cierto estilo, cierta tradición, ¿no? En algunos casos está normado en algunos países, ¿ya? 60, otros pagan a 90 días. ¿Qué significa eso? Que si tú le das un servicio a una empresa, una vez que le diste el servicio y ellos te firman la conformidad, ok, gracias por el servicio que me has prestado, todo está conforme, ok, te firman la conformidad, con esa conformidad tú vas a poder generar tu comprobante, tu factura, por ejemplo, lo dejas al área de pagos y no te van a pagar de inmediato. No pasa en todas, pero obviamente en la mayoría. Te van a pagar en función del plazo que se ha definido. Y ese puede ser 30, 60, 90, 120 días. He visto hasta de 240 días, imagínate. Entonces ese dinero lo vas a recibir después, ¿ya? Te cuento porque es un caso de negocio real, pues para que tú, los que no saben, lo sepan, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Muchas veces cuando tú vas a, ¿no? Fijar un contrato con tu cliente, o tú eres el cliente y vas a fijar un contrato con el proveedor, por ejemplo, ese tipo de discusiones se ponen sobre la mesa. Y ahí pueden haber un poco de conflicto, porque no, mi política es 60 días. Y tú, como proveedor, oye, pero este activo es estratégico, el servicio que te voy a dar es especializado. No lo vas a encontrar así nomás con otros proveedores en el mercado. Yo te voy a dar un buen servicio, por lo tanto, 60 días es mucho, me dejas sin caja, sin efectivo por un tiempo. Por lo tanto, mira, necesito que sea 30 días. Si no, lastimosamente, voy a tener que, ¿no? Buscar otras opciones. Y la empresa puede decir, bueno, depende de ti, yo igual tengo otros proveedores con los cuales yo puedo conversar, ¿no? Entonces, ahí surge un conflicto y una oportunidad para negociar ese plazo de pago. Y si por ahí tú eres buen negociador, entonces por ahí que quizás logras que la empresa te acepte un pago a 30 días, que de por sí ya acá en Perú suele ser muy bueno, ¿ya? Y así surge la negociación. Ahí estás en un conflicto, pero debes entender por qué. De repente la empresa ya tiene una política, ¿no? Aprobada, pero si te enteras un poquito más y preguntas, pero ¿en qué casos podrían darse situaciones donde tú puedes, digamos, pagar a menos tiempo? Ah, no, en ciertos servicios, con cierta relación con proveedor. Y ahí tú puedes proponer alguna solución. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si podemos llegar a 45 días y yo me comprometo a disminuir mi plazo de entrega? Voy a hacer un esfuerzo porque yo quiero tener una relación comercial contigo y si bien es cierto, mi compromiso inicial era de darte el servicio en un plazo máximo de 15 días, yo voy a hacer el esfuerzo para entregarte todo a tiempo en 7 días, cosa que ningún proveedor en el mercado te lo va a dar. Ahí la cosa cambia, ¿sí o no? Y ahí quizás puedes negociar y reducir ese tiempo porque tú seguramente, una empresa más pequeña o que necesitas más flujo de caja, entonces sí es vital pues que te paguen lo antes posible, si no vas a estar un poco ahorcado, ¿no? De flujo económico, de dinero, ¿no? Y es así, ese es un tipo de conflicto que suele darse mucho en temas de compras. Es uno de los tantos, acá he puesto solo un ejemplo. Entonces la idea justamente es que tú puedas entender para que puedas negociar mejor, ¿ya?
Y una vez que se ponen de acuerdo, formaliza el acuerdo, ¿no? Un contrato, un acto. Normalmente en el contrato, el plazo de pago será 45 días, ¿no? O en la orden de compra que se genere, ahí está el plazo estipulado. De esa manera tú ya puedes trabajar tranquilamente. Ese es un tipo de conflicto, por ejemplo, con la que yo he visto, yo he trabajado en varios rubros, pero he visto particularmente eso, ¿no? Entonces nosotros para evitar conflictos como eso, solemos recomendar a las empresas que categoricen a sus proveedores, ¿no? Según los servicios que requieren. Hay servicios que se compran que son muy especializados, críticos, y que ponerte a discutir temas como eso te juega en contra y pone en riesgo tu operación. Por lo tanto, ahí no hay vuelta que darle. Ahí quizás sí, nuestra política diga que se tiene que pagar a 30 días o inclusive hasta menos, quizás. Pero hay otros donde sí tú puedes tener mejor poder de negociación con proveedores, ¿no? Con cierta caja, con cierto, digamos, soporte financiero interesante, donde sí vas a tener ese margen para poderles pagar a más tiempo. Porque tú también tienes que cuidar tu flujo de caja como empresa, y el proveedor, lógicamente, también tiene que cuidar su flujo de caja, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos trabajar con conflictos. Pero también surgen muchos conflictos que quizás en el día a día vamos a encontrar. Justamente comentábamos sobre algunos conflictos que algunos sienten cuando de repente alguien piensa distinto de nosotros con una idea pues descabellada, una idea distinta. Veamos este clip de video cortito sobre conflictos en el lugar de trabajo, donde veamos otro ejemplo. Y se acerca al centro de la sala y se despide. No, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, ¿qué importa, Anita? Si es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la cuarta pared. Haces que el narrador voltee directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, Basta, ¿no creen? Basta. Yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo. Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas, ¿por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento. Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil. A veces te llega un aviso cuando menos te lo esperas. Llevas tu rutina, vives tu vida, y de repente te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Es todo, Brad. Cuando te das cuenta, no resulta una experiencia grata, pero a veces es lo mejor que te puede pasar. No era mi primer enfrentamiento con Anita. Oigan, no creerán lo que sucedió. Repasábamos el guión ahí en la oficina de Steve. Por desgracia, en lugar de ser más directo, me daba por desahogarme con otros a sus espaldas. No nada nuevo. Me estoy hartando de eso. Luego hablamos. Qué bueno que un amigo me dio un buen consejo. No es fácil decirle a alguien que comete un error. Yo no sé si tú actúas bien o mal. Eso sonó más bien a rabieta más que otra Mark, cosa. tú sabes cómo es, Anita. Ella siempre... ¿Sabes? Lo de él ella fue de mal gusto. Pero no es así. Ella estaba... Ok, mira. Pero te enojas, te mortificas y al final nada se arregla, ¿verdad? Sí, pero... no lo sé. Brad, vamos. Resuélvelo. Gracias. Ok, hablamos luego. Sé que él tenía razón, así que me puse a investigar. Claro, lo que hallé fue que siempre habrá conflictos en la vida y pueden causar estrés. Y también aprendí que no tiene que ser así. Cierto, no puedes controlar todo, pero sí hay técnicas que sirven para resolver conflictos positivamente. Mi enfoque empezó a cambiar. Me di cuenta de que los conflictos no se resuelven demostrando que la otra persona está en un error. Resolver conflictos es trabajar con la otra persona para solucionar el problema y mantener la relación. Miren lo potente que dice al último, ¿no? Porque a veces caemos mucho en eso, ¿no? Tratamos de decir, tú estás equivocado, ¿no? Tú estás mal, ¿no? Entonces no se trata de hacerlo quedar mal a la otra persona o de desmerecer su idea, ¿no? O de desacreditarlo. Ahí ya perdiste la negociación definitivamente, no hay vuelta que le puedas dar a eso.
¿Tú crees que una persona que se siente ofendida, que minimizan su aporte, creen que va a ceder, creen que va a dar su brazo a torcer, creen que lo va a hacer con beneplácito? Obviamente que no, ahí ya perdiste, y ahí quizás la única manera de que puedas ganar es imponiendo, y no siempre el que impone termina siendo pues mejor visto en el ambiente laboral, ¿no? Por eso que es importante trabajar con la persona y de esa manera buscar una solución, ¿no? Que pueda satisfacer en la medida de lo posible a ambas partes, pero si es que no, no pasa nada. Ahí es donde justamente el trabajo en conjunto va a hacer que ambos sean partícipes de la solución, y la solución que se dé, de alguna manera, pues va a beneficiar o por lo menos satisfacer a una de las partes porque le has hecho que sea parte del proceso en resolverlo. No, no es que no, tú lo hiciste, tú lo decidiste y a mí me lo has impuesto. No, hemos trabajado juntos porque buscamos conciliar y llegar a un acuerdo. Y esa es la clave de trabajar conflictos. ¿Ah? Por eso que mencionaba que debes hacer estas 5 paso a paso, ¿no? 5 pasos para poder gestionar conflictos. Y recuerdan que habíamos hablado de la asertividad, ¿no? Cuando uno tiende a ser más hacia el extremo, que tiende a ser pues lo más agresivo, y por el lado izquierdo lo más pasivo, pues, ¿no? Y el nivel de empatía, mientras más empatizas con la persona o empatizas menos. Y aquí tienes 5 estilos que te van a servir para que tú puedas negociar, ¿ya? Por ejemplo, si tú te caracterizas por ser más pasivo, es decir, tu balanza se inclina más a, no, ahí nomás, mejor no me meto, lo que tú digas, ¿no? Y tu nivel de empatía es baja, es decir, no te importa lo que está sucediendo, tu estilo va a ser ante este conflicto de evitarlo. ¿Sabes qué? Mejor me lavo las manos. No, no me interesa. Yo la verdad también no me quiero involucrar. Estilo de evitar. Pero si tú empatizas con la otra contraparte, ya sabes que, ya, pero si yo te entiendo, sé que es un problema para ti, bueno, ya está bien, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo acepto. Entonces tiendes a adaptarte, ¿no? Un estilo más adaptativo. Normalmente vas a ceder en una negociación, en mayor medida, ¿te das cuenta? Cuando por el otro lado tiendes a nivel asertivo en tirar hacia el lado de la agresividad, que no siempre, la agresividad no siempre significa, pues, ¿no? En un lenguaje es actuar con violencia, ¿no? Sino es la forma como tú, ¿no? Tratas de resolver una situación o te comunicas, ¿no? Es imponer, levantar la voz, tratar de salir, ¿no? De destacar, ¿no? Frente a los demás. Entonces, cuando tú tiendes más hacia eso y no empatizas con tu contraparte, es decir, no te importa mucho lo que esté experimentando, sintiendo, o no te involucras con su problema, tu estilo va a ser más competitivo, que lo que busca es ganar a toda costa, ¿no? Sin embargo, si tú tiendes a empatizar mucho, entonces vas a buscar ser, ¿no? Tu estilo va a ser más colaborativo, vas a tratar de colaborar para poder resolver la situación. Entonces, lo interesante aquí es, dependiendo del contexto, usar, aplicar alguno de estos estilos. Y obviamente, cuando tú equilibras muy bien la asertividad con la empatía para resolver un conflicto, tu estilo va a moverse quizás más al medio, va a ser más equitativo, que es la recomendación, ¿no? Te vas a ir moviendo en este cuadrante, un poquito por aquí, por aquí, por aquí, pero la idea es que no te vayas muy al extremo, porque todo extremo siempre es malo, pues, ¿no? Y es así como conoces algunos estilos para negociar ante conflictos y puedas obtener resultados. Recuerda que las habilidades blandas aplicadas al contexto laboral, profesional, va a tener sentido cuando obtienes resultados. Si no, queda todo en la teoría, en tu mente, ¿no? Y es así como puedes resolver conflictos. Y yo te doy un consejo, ¿ya? A lo largo de mi experiencia aprendí, y eso también está en un libro que es Cómo influir en las personas, ¿ya? De Dale Carnegie, ¿ya? ¿Qué significa? Que tú, cuando te vas a enfrentar a una posible situación, ¿no? Conflictiva,
tú tienes que ir preparado con tus argumentos, prepararte para poder exponer su postura. Pero psicológicamente hay algo que te puede ayudar a ganarte la simpatía de la contraparte, o por lo menos a que ellos tengan mejor disposición a conversar contigo y negociar. Por eso que yo siempre recomiendo, lo primero que te recomiendo hacer cuando vas a ir a la boca del lobo, ¿ya?, a enfrentarte, a negociar, es logra que todas las personas que sean parte de la sesión te digan la palabra mágica sí, o digan que están de acuerdo contigo. ¿Ya? Sí, esa es la palabra mágica. ¿Y de qué estás hablando, Henry? Mira, supongamos que tú, así como hemos visto en el video, que Anita, ¿no? O me olvidé el nombre del chico, creo que no dice nombre, Brad, ¿no? Brad y Anita, ¿no? Cada uno tenía una idea distinta del comercial, ¿no? Y empezaron ahí pues a... Entonces, si tú sabes que vas a ir con tu idea a competir, ¿no?, frente a otra, que vas a tener que convencer a los que están presentes, entonces cuando tú llegues, debes lograr que todos te digan sí. ¿Cómo, Henry? Sencillísimo. Ejemplo. Bueno, muchachos, equipo, muchas gracias por estar acá presente. Quiero empezar diciendo que si estamos aquí todos reunidos y hemos dedicado parte de nuestro valioso tiempo, ¿no?, es porque todos buscamos que este comercial sea exitoso para nuestro cliente y así poder llegar a los resultados del mes. Estamos de acuerdo todos en eso, ¿verdad? ¿No? Te digo, ¿alguien te va a decir que no a eso? ¿Alguien te va a decir que no? Obviamente que no se va a dar así, pues, ¿no? La gente va a decir, sí, sí, Henry, efectivamente. Nadie te va a decir que no, pues, porque todos quieren, ¿no?, obtener resultados para la empresa, positivos, independientemente de la idea. Todos, el propósito en común, mira, de todos es salir airoso de esta situación. Cuando tú logras que otras personas te miren y te digan, sí, Henry, claro que sí, o asientan a lo que tú dices, ya estás ganando puntos a tu favor. Porque estás rompiendo, ¿no?, la primera barrera a que puedan escucharte. ¿Ya? Ese es mágico. A mí me ha funcionado muchas veces. Ahora, puedes hacer algo como eso, como hasta algo tan simple como, oye, qué bonito día es el que ha salido hoy, ¿no? Y es un hermoso día, ¿no? Es un buen día para poder trabajar, ¿verdad, amigos? ¿Quién te va a decir que no? Uy, sí, la verdad, tienes razón. Muy bueno. Y ya estás empezando con pie derecho. Estás rompiendo ese hielo. ¿Ya? Ese es el truco que yo te doy, recomendación, que yo siempre lo aplico y me ayuda muchísimo para de ahí recién poner a, ¿no?, debatir, no discutir las ideas, ¿ya? No entres de frente a discutir y a imponerlas, sino trata de empezar por esto, ¿ya? Ese es un consejo que yo te doy. Aplícalo desde ya en tu trabajo y luego me cuentas cómo te va, ¿de acuerdo? Y eso es. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Te leo en el chat. Recuerda que desde hoy se habilita el examen, así que no te vayas a ir porque nos vamos a quedar a resolver quizás, sí, pues nos vamos a quedar a resolver el examen en conjunto para poder asegurar nuestra nota y poder llegar bien al día, ¿ya? Y casi ya con el curso casi asegurado para poder tener nuestro certificado, pues yo te animo a que puedas tramitar tu certificado, ¿de acuerdo? Y eso es. Entonces, si por ahí surge alguna duda, todavía sigo alerto al chat. Y ustedes saben que yo siempre les dejo una reflexión, ¿no? Y ustedes me dirán, me respondes a la pregunta final. En una empresa hay dos ingenieros, como yo, por ejemplo, uno de ellos. Dos ingenieros con igual formación ingresan juntos, ¿ya? Uno se enfoca solo en lo técnico, las habilidades duras, ¿no? El otro, además, escucha a sus colegas, maneja conflictos y motiva al equipo.
¿quién crees que será promovido o ascendido primero? ¿Quién crees? ¿El primer ingeniero o el segundo ingeniero? ¿Tú qué crees? ¿No? ¿Tú qué crees? ¿Primero o el segundo? ¿No? Para pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque manejar los conflictos, manejar la tensión, salir airadamente en una negociación, te da unos puntos enormes. Te aumenta tu reputación profesional. Así es, Marcela, Carmen, Daniel, Karin, Jonás, concuerdan que el segundo es el, ¿no? Profesor, me dice Norma, ¿y qué hacer si detecto resistencia en los que me escuchan? Bueno, te doy una recomendación. Quizás quien debe escuchar primero debe ser tú. Yo siempre he aprendido, bueno, yo siempre he pensado que quien habla más es el que de alguna manera argumentas para que obviamente te den la razón. Pero luego el tiempo me ha hecho entender, me ha dado contra la pared, porque eso lo he aprendido poco a poco. Que en realidad quien gana más en una discusión es quien escucha más. Entonces, quizás empecemos por ahí. No discutas, no hables mucho y pregúntale, ¿no? Quiero entender cuál es tu inconveniente, qué quieres lograr, genuinamente quiero entender. Cuéntame, soy todo oídos para ti, porque quiero ayudarte. Y ahí la persona va a empezar a explayarse y quizás no en todos los casos, pero te aseguro que en muchos de ellos te vas a dar con una sorpresa enorme. La persona va a empezar a hablar y se va a soltar. Y el solo hecho de que se suelte y hable va a hacer que esa persona se sienta mucho mejor contigo. Y quizás después de eso puedes intentar nuevamente y la probabilidad de que salgas airosa aumente. ¿Ya? Te recomiendo eso. Yasmín de la Cruz nos dice, el segundo ingeniero, ya que está motivando a sus trabajadores, hace rato entré a su curso por curiosidad. Muy bien, Yasmín, te invito a que, si no has visto todavía las clases anteriores, veas nuestra clase 1 y 2, para que entiendas lo importante que son las habilidades blandas, ¿no? Y la comunicación efectiva, porque estoy segurísimo que te va a ayudar. Entonces, la grabación está en el aula, te quedas un ratito, por si alguna duda tengas, para la inscripción, no te preocupes, no te vas a perder de nada, tienes la grabación, el material, y te invito a que nos acompañes en el resto de las clases. Todavía nos quedan 2 clases importantes, ¿ya? No, a ti, Norma, más bien, muy buena pregunta, ¿no? Excelente, muy bien, entonces hemos culminado nuestra sesión 3, ya hemos pasado la mitad del curso, te felicito, estamos avanzando bien, estamos cerrando bien la semana para que puedan descansar, dedicarse a lo suyo, desestresarse un poquito de toda la semana ardua que seguramente han tenido. Claro, Carmen, anda dejando tu pregunta. Entonces, ya sabes, te digo, ¿no? Acá están mis redes, entra a mi LinkedIn, que es una de las redes que más uso actualmente, agrégame, invítame a conectar, ahí está el botoncito para que conectes conmigo, escríbeme, Henry, ¿qué tal? Estoy en el taller, en el curso de habilidades blandas, entonces yo al toque te ubico, porque me interesa saber cómo te va, cuál es tu evolución a futuro, si te está yendo bien. Quiero saber cómo este curso te ayuda a tu crecimiento profesional, porque ese es el objetivo. No solamente vengo a decirte cosas para que apruebes un examen y ya. No, esto tiene que traer como resultado, acuérdate, que tu camino profesional vaya hacia el éxito. Si no, ¿qué hago aquí? Mi razón de ser es esa, para poderte dar este taller, ¿ya? Entonces, agrégame y por ahí conversamos. ¿Qué nos dice Carmen? A ver, usted dicta otro curso también. Bueno, por ahora estoy dictando principalmente de habilidades blandas, ¿ya? Aquí en ITEC, ¿ya? Pero igual mi especialidad es en ingeniería, dicto gestión de proyectos, ¿no? Metodologías ágiles, metodologías tradicionales, gestión de procesos. Tengo ahí varios temas que lo he aprendiendo en mi experiencia, ¿ya? Seguramente va a haber oportunidad de poder dictar algún otro curso, quizás sí. Igual te invito a que me sigas, ¿no? Que me agregues, porque quizás por ahí va a haber la oportunidad de poder dictar otros talleres. Yo también me enfoco en temas de empleabilidad, ¿ya? Entrevistas de trabajo, redacción de CVs, pitch, presentaciones de alto impacto.
Por lo tanto, quizás por ahí podamos, de hecho, algunas veces también he hecho talleres, algunos de ellos gratuitos, ¿ya? Para que quizás te pueda servir. Así que, invito a que me agreguen, ¿ya? No uso LinkedIn, nos dice Yasmín, ya que solo soy estudiante. Ojo, consejo número 1, Yasmín, ¿ah? Que siempre le hago en mi primera sesión de empleabilidad. No significa que tienes que ser un profesional trabajador para recién tener una red como LinkedIn. Desde ahorita debes tener tu red profesional, prepárala, agrega, pon dónde estás estudiando, qué carrera, qué es lo que has hecho, qué proyectos, porque esa red la tienes que ir construyendo desde ahora. Cosa que cuando llegues ya cerca de terminar tu carrera y busques tu primer trabajo, vas a llegar mejor posicionada en la red, mejor presencia digital para que puedas conseguir un buen trabajo. Así que estás a tiempo de hacerlo, ¿ah? Este es el momento, Yasmin. Este es el momento, ¿ya? Muy bien. Te voy a llamar teacher, me dice, para que me apoye a mejorar. Claro que sí, Daniel, con todo gusto, ahí conversemos. Siempre estoy abierto a ello. Muy bien, entonces, dicho esto y haber resuelto todas sus dudas, si hubiera algo más, no se preocupen, nos quedan 2 clases para seguir conversando. Entonces, cedo el pase a Lucía porque ten presente que viene la evaluación que desde ya va a estar activa para que puedas asegurar tu buena nota, ¿ya? Entonces, ¿estás por ahí, Lucía? Te cedo el pase, vamos con las instrucciones, la asistencia y el poderosísimo examen que hemos preparado especialmente para ustedes. Muy bien, no importa, Yasmín, si estás en el primer ciclo de tu carrera, desde ya crea tu LinkedIn, quiero verte, créalo y agrégame, ya quiero ver tu LinkedIn ahí, quiero que me agregues, ya cuando tú me agregues la invitación de Yasmín de la Cruz Delgado, ya me estoy acordando tu nombre, quiero ver esa invitación, ¿ya? Y desde ahí en adelante podemos seguir con él. Muy bien, te cedo el pase, Lucía, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por la clase del día de hoy.